Tienes un micrófono justo ahí. ¿Está prendido? Sí, está prendido. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo, como les comentaba Juan José, trabajó fundamentalmente nuestro colega investigador Gonzalo Fibla, a partir a su vez de un estudio que se hizo muy extendido del sistema de justicia penal chileno luego de 13 años de funcionamiento en régimen. El sistema, igual que en Panamá, se instaló gradualmente, iniciando el 2000 y concluyendo su implementación gradual en la región metropolitana de Santiago el año 2005, en junio. De manera que el año 2006 fue el primer año estrictamente en que, completo el calendario, el sistema de justicia penal funcionó en régimen, el nuevo sistema procesal penal. Un sistema que, uno puede decir, funciona con una capacidad de carga bien importante. Partió el 2006 con 492.110 entradas aproximadamente y 401 soluciones, lo que quería decir que estaba en déficit en términos de, ¿cierto?, de la tasa de solución de conflictos. Sin embargo, ya el 2014 había aumentado a 711.000 la carga de ingreso, pero tenía una capacidad de solución de 924.000 y tantos. Es decir, el sistema estaba pudiendo resolver más asuntos que aquellos que entraban. Lo digo eso muy rápidamente. Igual que en la mayoría de los sistemas acusatorios y adversariales, el sistema chileno se estructura en 3 etapas fundamentales, o una cuarta incluso, una etapa de investigación desformalizada del Ministerio Público, luego la etapa de investigación con control jurisdiccional a través de la formalización, y eso se da a su vez en la primera audiencia o audiencia inicial, en que normalmente se hace el control de legalidad de la detención, una etapa intermedia en que ya se produce el control, o debiera producirse el control de investigación, aunque en Chile estrictamente eso no ocurre, en que se da la acusación y se produce todo el trabajo de exclusión probatoria, o lo que se llama en Chile la audiencia preparatoria de juicio, porque siempre se pensó que era muy centrada en aquello que entraba o no a juicio, y finalmente el juicio oral. A diferencia de provincias argentinas, en Chile no hay un juicio por jurados, es estrictamente ante un tribunal profesional colegiado de 3 jueces o juezas. No hay un mecanismo de apelación de la sentencia definitiva, justamente por el sistema de los 3 jueces. Pasó aparentemente el test de la Corte Interamericana, porque fue llevado el sistema chileno a la Corte Interamericana y se entendió que el recurso de nulidad satisface aquello. Voy al rol de los jueces o juezas en cada una de estas funciones. En las primeras etapas, audiencias iniciales, las previas al juicio, estas son conocidas por un juzgado de garantía, un tribunal unipersonal de composición múltiple, es decir, juzgados que tienen varios jueces o juezas y un sistema de administración central que gestiona, entre otras cosas, los tiempos y las audiencias de esos tomadores de decisiones. Lo que se ha visto hasta el momento es que en general hay un nivel razonablemente bueno de calidad de litigación, pero cuando entramos a observar y cuando entramos a consultar a expertos su mirada de las audiencias, vemos cosas interesantes. Por ejemplo, en materia de control de legalidad de la detención, ¿qué ocurre? Empieza de inmediato a producirse, por un lado, un aumento importante en el número de audiencias desde el inicio, y sin embargo, cuando, por ejemplo, de 10 minutos que habían en las audiencias de formalización, en las audiencias de control de detención, lo que ocurre en general es un tema extremadamente mecánico. Eso es un pacto entre los operadores que ven a veces en Santiago del orden de 300 audiencias de detención por día, bloques en la mañana, bloques en la tarde, son números muy elevados, y entonces se produce una entrada de detenidos bajo las mismas condiciones. Y por lo tanto, en que la defensa, la fiscalía y el juzgado de garantía están de acuerdo en que las personas están en las mismas condiciones, y cuando no hay debate de legalidad de la detención, así se manifiesta. Eso, que parece una cuestión muy eficiente y efectiva, de repente, obviamente, genera dificultades en el control de legalidad de algunos casos particulares. Tengo que decir que en todo caso, en general, fiscales y defensa hacen la distinción, y cuando hay situaciones en que procede un reclamo de legalidad de la detención, ese caso es tomado separadamente, ¿eh? Y estamos pensando fundamentalmente en los casos que después va a venir una formalización y luego va a haber una petición de cautelares. Cuando entramos a los temas de formalización, en esa misma audiencia inicial normalmente va a ocurrir, cuando hay una flagrancia, control de legalidad de la detención, formalización y probablemente debate de cautelares en 3 tiempos distintos, pero en la misma audiencia. La etapa de la formalización en general
se redujo desde los 10 minutos promedio a 7,9 minutos promedio en esas audiencias. Y la pregunta legítima sería, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que como se redujo el tiempo estamos haciendo mejor las cosas? Y la respuesta en general es no, porque lo que está pasando es que la Fiscalía se está limitando a leer una formalización en la audiencia sin generar en realidad un discurso, y la defensa no siempre está ejerciendo su facultad para exigir aclaraciones o requisitos de formalización. Como sabemos, la defensa no puede cuestionar en el sentido de oponerse a la formalización, pero sí puede pedir una aclaración de aquello. A veces esto obedece a una estrategia de la defensa que no le interesa aclarar una formalización de mala calidad, y puede ser legítimo, pero en muchos casos se nota más bien un tema de debilidad en la calidad de la litigación. Y por lo tanto, ahí las juezas y los jueces de garantía no tienen en apariencia un rol importante, debiendo tenerlo, porque los jueces y las juezas tienen un rol o debieran tener un rol activo en la audiencia de control de legalidad de la detención, averiguando qué es lo que ocurrió y si se justifica las hipótesis que daban lugar, por ejemplo, a la flagrancia y por lo tanto a la legalidad de la detención. Ahí, por lo tanto, se presenta en varios casos una debilidad, un deterioro en la calidad de la litigación y del rol de los jueces. Lo mismo en las audiencias de debate de cautelares, en que los jueces, por una parte, están recibiendo de manera más bien pasiva mucha de la información, y muy a menudo se ve una litigación más bien abstracta, con información en algunos casos que se ha ido precarizando, fundamentalmente porque el debate dogmático se ha ido deteriorando en algunos casos. Es decir, vemos muchos abogados y abogadas de la Fiscalía y de la Defensa con buenas técnicas de litigación, pero a veces con debilidades del derecho penal sustantivo, y por lo tanto con poco debate dogmático sobre la figura típica involucrada, por ejemplo. Y segundo, incluso ya en términos del manejo de la audiencia, uno empieza a ver jueces y juezas que empiezan a permitir un desorden lógico estructural del debate. Lo lógico en un debate de cautelares es que se discuta en primer lugar por supuesto, el supuesto material, y solo una vez superada esa barrera entrar a debatir si tiene sentido la necesidad de cautela o la necesidad procesal. Y a menudo está ocurriendo lo que ocurría en otros países de América Latina y que se suponía que era algo que se había aprendido en Chile, que era a entender que lo primero que tiene que acreditar la Fiscalía es el supuesto material. Solo si hay supuesto material vamos a cuestionarnos la necesidad de cautela. Bueno, ese debate se ha empezado a entremezclar, y eso, que pareciera una cuestión estrictamente formal, no lo es, porque de alguna manera se empiezan a mezclar argumentaciones y fundamentaciones cuando la primera cuestión que hay que debatir es ¿tenemos o no tenemos delito y participación? Si eso está, empezamos a discutir la necesidad de cautelares. Por ejemplo, en nuestras observaciones descubríamos que no se argumenta la existencia del hecho por parte de la Fiscalía en un 40% de los casos observados. No se argumenta la presunción de participación en un 50%, no se argumenta la necesidad de cautela en un 45% de los casos. Es decir, hay jueces y juezas que entienden que se les ha entregado esta información o de alguna manera, sin darse cuenta, a veces subsidian la labor de Fiscalía al respecto. Y la defensa a veces no lo hace mejor. En el sentido de que no plantea oposición en el 82% de los casos. Aquí hago una aclaración porque es el 82% de todas las cautelares debatidas. Y claro, hay cautelares menos estrictas que la prisión preventiva, en que en muchos casos la defensa no tendría ningún sentido que lo hiciera. No solicita al juez, por otro lado, en muchos casos la defensa una fijación de un plazo de investigación inferior al máximo legal, que es de 2 años, pero es el juez o la jueza los que deciden cuál es el plazo de investigación que se fija, que es judicial, y que suele darse como un equilibrio entre el tipo de medida cautelar que se impone y el tipo de delito, obviamente, al que se correlaciona. Es decir, pido prisión preventiva, la jueza o el juez normalmente me van a dar menos tiempo para la investigación porque tengo una persona sometida a esa privación fundamental. Me piden una cautelar menos gravosa, puedo dar más tiempo de investigación porque no tengo involucrado temas de libertad o etcétera. ¿Estoy en el tiempo? Vamos a seguir bien. Sí. Carmen,